Hola, muy buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Arcidi Cruz y mi equipo también está conformado por Jorge Contreras y Jafet Cruz. Nosotros les platicaremos un poco acerca de la vida de Juan Rulfo con la finalidad de analizar el cuento Diles que no me maten del mismo autor, donde conoceremos su vida y obra. Además, comprenderemos los hechos que lo inspiraron a sus obras, las cuales se reflejan en su infancia y juventud en un México lleno de conflictos. Después les contaremos un poco acerca de 3 historias de Juan Rulfo obtenidas del compendio de cuentos de su obra llamado El llano en llamas, con la finalidad de entender ciertos patrones que sigue este escritor. Nuestro autor Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, para los cuates Juan Rulfo, nació en Jalisco en 1917. Este personaje fue escritor, oficinista, fotógrafo, entre otras profesiones, pero se destaca más en escritor. ¿Pero por qué? Este personaje ganó la princesa de Asturias, así dominado hasta 2014. Antes se llamaba el príncipe de Asturias. Este es un premio para aquellos escritores que aumentan la cultura a nivel universal. Asimismo, ¿por qué Juan Rulfo se hizo famoso en la novela mexicana o novela revolucionaria? Si otros autores ya habían escrito este tipo de novelas. Esto fue así porque Juan Rulfo sintetizó todos los hechos en cuentos y en historias, como se ve en El llano en llamas o Pedro Páramo, donde vemos una triste realidad de lo que está pasando. En septiembre de 1980 fue escogido como miembro de la Academia Mexicana de Letras y también hizo público su relato anteriormente escrito, El gallo de oro. En 1983 le fue otorgado el premio Príncipe de Asturias, actualmente llamado la Princesa de Asturias. Se posicionó como uno de los mejores escritores del siglo XX, debido a que sus obras presentaban una combinación de la realidad y fantasía, cuya acción se desarrolla en escenarios rurales y posteriormente a la Revolución Mexicana. Luego de la muerte del escritor se reeditó una de sus obras, ya que en ella había diversos errores. También se ha publicado un libro de cuentos que había realizado a lo largo de su vida, en el que se evidenció la transformación de Juan Rulfo como escritor. Sus obras representativas fueron El llano en llamas, Pedro Páramo y El gallo de oro. En esta ocasión hablaremos del Llano en llamas, publicado en 1953, en los cuales nos vamos a enfocar a 3 cuentos, llamados No me han dado la tierra, La noche que lo dejaron solo y No oyes ladrar los perros. No oyes ladrar los perros. En este cuento trata de un padre que carga sobre sus espaldas a su hijo herido. Su esperanza es llegar al pueblo vecino donde espera recibir ayuda para que lo curen. El protagonista en la obra es el padre, quien es el secundado es su hijo Ignacio. La luna tiene también una participación muy importante en el cuento. El padre le reclama constantemente a Ignacio que le ayude a encontrar el pueblo de Tonoya, ya sea por las luces o por los ladridos de los perros. La trama se desarrolla de la manera siguiente. A Ignacio lo han herido de gravedad sus enemigos, y su padre, obligado por una promesa, trata de salvarle la vida. La obra se limita básicamente a estos 2 personajes, quienes en un escenario único cumplen a cabalidad su tarea de comunicar su mensaje al lector. No oyes ladrar los perros es escrita por el célebre autor mexicano Juan Rulfo en 1953. El tema es mostrar la vida en el campo, tanto por su crudeza y los esfuerzos por mantener la unión familiar más allá de lo lógico. Los personajes, el padre en su papel factorial es una persona humilde, un campesino, salvador y protector. En sus rasgos distintivos es la abnegación, la fuerza moral, el amor de su esposa muerta y la condenación. Su hijo, Ignacio, en papel actorial es un personaje culpable y castigado. En sus rasgos distintivos
se le caracterizan el vicio y el crimen. Trama y argumento. En esta ocasión vamos a ver ciertas partes del fragmento o ciertas características y vamos a compararlo con el lenguaje objetivo que los personajes utilizaron. En este caso, la caminata hacia Tonoya del padre con el hijo herido a cuestas en auxilio médico. El lenguaje que utilizan los personajes es: tú vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes algo. En la iniciación de la caminata, al que hay atrás y se había traído desde entonces. Orden de trama. La situación inicial. Ignacio ha sido herido gravemente por sus enemigos. Partida hacia Tonaya con el hijo herido, cargado en la espalda de su padre. Situación media. Caminata hacia Tonaya con el hijo herido en procura de auxilio médico. Situación final. Su única compañía es la luna que los persigue en la noche trágica. Llegada a Tonaya con el hijo muerto. Los temas principales de la obra. La pobreza. En esta se puede caracterizar que no hay carreteras ni ambulancias para los pobres del campo. El crimen rampante, en donde Ignacio ha cometido varios homicidios. El conflicto de los padres con los hijos. Es una lucha interna de sentimientos encontrados entre el amor y el repudio. Ahora bien, hablaremos sobre los símbolos. En este caso, iniciaremos con la luna, que representa la fría luz y la sombra del camino de la muerte. Siguiente sería la carga sobre las espaldas, donde muestra lo que tienen que soportar los padres a causa de sus hijos. La siguiente sería camino lleno de piedras, el cual significa o representa las dificultades a lo largo de la vida. El agua, en donde dice que su ausencia y su exceso siempre llevan a la tragedia. Y por último, y el más importante a considerar, es el ladrido de los perros, que significa o se caracteriza por una esperanza, pero también por el rechazo. El siguiente cuento se llama La noche que me dejaron solo. Este cuento comienza con 3 personajes caminando de noche por el monte. Uno de ellos se retrasa, el cual es nuestro personaje principal, y se llama Feliciano Ruedas. Les dice a las 2 personas que van delante de él que lo esperen, los cuales son sus tíos. Sus tíos responden que no, que es mejor llegar rápido. Feliciano Ruedas le dice: ¿por qué tanta prisa? Uno de ellos le contesta que entre más rápido lleguen es mejor, porque si no pueden atraparlos. Feliciano les propone descansar esa noche, porque llevan caminando varios días sin dormir y están cansados. Así es mejor recuperar fuerzas y al día siguiente estar frescos y, si es necesario, tener las fuerzas para correr. Uno de sus tíos le dice que no, que si descansan pueden que los atrapen, que es mejor seguir caminando y llegar a su destino. Feliciano está cansado y les dice que no, que él se va a acostar sobre. Feliciano se quedó completamente dormido y a la mañana siguiente lo despertó el ruido de caballos, y al abrir sus ojos se percató que ya era de día. Preocupado, porque no había atravesado la sierra por la noche, que era el momento en que había menos vigías, emprendió marcha acortando su camino. Pero se escondió atrás de un árbol, porque escuchó la conversación de unos campesinos, la cual describían a Feliciano cómo iba y que traía armas. Él se preocupó y rápidamente tiró las armas y bajó por la sierra lo más rápido que pudo para ganarle a los granjeros. Le dio tanto gusto que iba a decir: ¡Viva Cristo Rey! Al momento de llegar a la hacienda, se percata que hay varios soldados reunidos alrededor de una fogata y se da cuenta de que están colgados sus 2 tíos. Escucha decir a uno de los soldados que por qué no ya se iban. El jefe les dijo: no, me dijeron que eran 3 y 3 hay que matar. Uno de ellos le dijo:
Pues entonces hay que buscarlo. Estamos aquí aburridos sin hacer nada. El jefe les dijo, no, por aquí va a pasar. Tiene que pasar por aquí para ir con sus amigos cristeros. Y de aquí no nos movemos. Pero, si en 2 días no viene, matamos al primero que pase por aquí. Feliciano siguió escuchando hasta que se calmaron. Y en el momento más oportuno, se agachó y fue hacia el arroyo. Al momento de cruzar el arroyo, corrió lo más rápido que pudo, sin voltear atrás. Los personajes principales tenemos a Feliciano Ruedas, que su personalidad es despreocupada y que ansía libertad. En cuanto a secundarios tenemos a sus tíos y a los militares. Sus tíos son cautelosos por el hecho de que no quieren arriesgarse para conseguir su libertad y seguir caminando de noche. En cuanto a los militares, es un grupo que solamente hace cumplir su función, sin importar qué tengan que hacer. Con este caso en el cuento, matar a un inocente que no se presentara. Otros personajes secundarios son los vigías y los campesinos, que igual son personajes de relleno para darle forma a la historia. El tiempo y la historia se localiza en la noche y en el día. En cuanto a los lugares, podemos encontrarlos en la hacienda, en las montañas y en el camino. En el contexto histórico y social, podemos encontrar la historia en el periodo de la Revolución Mexicana y la Guerra Cristera. La Guerra Cristera se dio porque el presidente Plutarco Elías Calles cambió el Código Penal de la Constitución de 1917 con 5 puntos importantes: reducir el número de sacerdotes, reducir derecho de los creyentes, prohibir las manifestaciones fuera de casa, prohibir la celebración eclesiástica y expropiar las propiedades de la iglesia. Todos estos puntos se originó la Guerra Cristera. Pero ¿qué pasaba en el país? En el país los soldados solamente acataban órdenes. Entonces su solución fácil era matar a quien se le ponía enfrente. Realmente no querían ayudar al Estado. ¿Qué ocasionó esto? Que hubo muchos saqueos, violación de mujeres y hubo muchas muertes de inocentes. ¿Cómo solucionó esto? Se solucionó con acuerdos entre el eclesiástico y el Estado, pero solo duró un poco tiempo, porque los campesinos no quedaron de acuerdo con esto y un año después se volvió a surgir la revolución, la segunda revolución cristera. Nos han dado la tierra. El cuento nos relata la historia de 4 hombres que caminan sobre un llano grande para poder llegar a una tierra que el nuevo gobierno, que se había establecido después de la Revolución Mexicana, les había repartido. Nos habla de cómo los hombres estaban exhaustos de estar caminando desde el amanecer hasta el atardecer de las 4 de la tarde, y que solo sus mentes pensaban en poder rehidratarse y sus oídos escuchaban a lo lejos un pueblo que de cierta manera estaba muy lejano a ellos. Personajes. En los personajes principales encontramos a los 4 hombres que caminaban en el llano inmenso, los cuales son Melitón, Faustino, Esteban y el narrador, el cual nunca se nos revela el nombre. Estos eran hombres revolucionarios que esperaban más que un llano seco después de terminar su revolución. En los personajes secundarios encontramos al delegado, que es un hombre de mayor jerarquía que los 4 hombres, y es el cual les reparte la tierra a las personas. En los personajes ambientales podemos encontrar a los 20 y tantos hombres que se quedaron atrás, a la gallina de Esteban y el pueblo que los hombres escuchaban a lo lejos. Tiempos atmosféricos. Un tiempo atmosférico que vemos en la historia es una tarde calurosa en medio de una tierra seca, que nos recuerda a un desierto, donde la tierra es infértil y el agua es escasa. En otro tiempo atmosférico se nos presenta el amanecer, el cual es el amanecer de un nuevo día, un nuevo comienzo para estos 4 hombres, los cuales adquirieron nuevas tierras.
Contexto histórico y social. El cuento se desarrolla en el fin de la Revolución Mexicana y podemos observar cómo la sociedad está un poco desilusionada después de exigir sus derechos y no recibir como tal lo que pedían, ya que la tierra no fue repartida igualmente para todos. A algunos les daban tierra cerca de los ríos, los cuales eran servibles para poder prosperar en la agricultura, y a otros les daban tierras secas, sin posibilidades de desarrollarse de una buena manera. Diles que no me maten. La historia nos habla sobre el fusilamiento de un campesino llamado Juvencio Nava, el cual ha cometido un crimen en su pasado, lo cual fue razón por la que vivió atormentado durante toda su vida. Pero un día, acostumbrado a visitas inesperadas y pensando que nunca se haría justicia, llegó a su presencia un coronel que piensa hacer justicia al hombre que Juvencio asesinó en el pasado. Conforme pasa la historia, podemos ver cómo Juvencio es acompañado por su hijo, y hablando con él, le suplica que interfiera en el fusilamiento y que hable con el coronel para que no lo maten. Pero lo que Juvencio no sabía es que el coronel era la descendencia del hombre que él había asesinado, y por lo cual era casi imposible que le otorgaran el perdón. Es hora de hablar acerca de los personajes. Entre sus personajes de esta historia o relato son personas de campo pobres, y aunque el coronel, quien es la autoridad ahí, es un vengador, él mismo también se puede decir que era un personaje pobre. Juvencio Nava, protagonista principal, fue quien mató a don Guadalupe Terrenos, su amigo y compadre. Este personaje es un hombre ya bastante mayor, en donde se muestra el miedo a la muerte cercana, pero aún así no siente ningún tipo de arrepentimiento. Justino Nava, el hijo, quien a pesar del amor que siente hacia su padre, tiene miedo de interceder por él para que tampoco lo maten. Don Guadalupe Terrenos era el compadre y amigo de Justino Nava, y quien resulta muerto a machetazos por una pelea por tierras donde pastaba el ganado. Este personaje es el hijo de don Guadalupe Terrenos, quien vuelve muchos años después a hacer justicia por la muerte de su padre, y en donde se refleja el sentimiento de la pérdida y el resentimiento de haber vivido sin una figura paterna a su lado. En esta historia, el personaje principal es un campesino trágico, como todos los narrados por los anteriores escritores de la Revolución Mexicana. Sus diálogos tienen un tipo de aire mexicano, pero sin muchas de las formas dialécticas de esa época. Los protagonistas principales son el anciano que va a ser fusilado y el coronel. Juan Rulfo le da un toque muy individualista a los personajes y experimenta con ellos las emociones de angustia y justicia. Contexto histórico y político. El contexto histórico de este relato abarca los años posteriores a la Revolución Mexicana y comienzos de la lucha cristera a principios del siglo XX, el México de Emiliano Zapata y de Pancho Villa, en donde se plantean las diferentes clases, la forma de tomar las tierras, el clamor de la justicia de las personas que al ver que nunca llega, se toman la venganza por sus propias manos, pero sobre todo de la pobreza y marginalidad de la gente del campo. Una época de mucha miseria y dolor humano, en la cual los campesinos fueron quienes pagaron las consecuencias de una lucha entre el gobierno y la revolución, que lo único que hizo fue dejarnos más pobres y abandonados que nunca, donde muchos niños quedaron huérfanos por una violencia sin control.
Conclusiones. A través de sus cuentos de Juan Rulfo podemos apreciar una cruda realidad, a los cuales se puede atribuir a su forma de vida, ya que vivió en un entorno político y social llena de conflictos como la Revolución Mexicana, vividos y padecidos por su abuelo materno y su padre. El acontecimiento que marcó su infancia fue la lucha cristera, ya que en esta época mueren su padre y queda huérfano. Una particularidad interesante sobre el autor es que hace una síntesis sobre tópico de la novela revolucionaria y gracias a esto se vuelve popular en otros países. Las novelas de Juan Rulfo están dentro de la literatura clásica, que es obligatoria a nivel medio superior y superior. Recomendaciones. Para comprender los textos de Juan Rulfo es necesario conocer su bibliografía y los acontecimientos que marcaron su infancia, ya que estos están reflejados en varias obras. También influyó el contexto histórico en el que vivió, ya que sufrió varias pérdidas importantes a causa de las revoluciones. A partir de esta información, se puede obtener un análisis literario más complejo y completo. Al momento de leer sus obras, es necesario leer entre líneas, ya que nos da pistas sobre el tiempo en el que está situada la historia y nos ayuda a ver con un mayor alcance.